Algunos no los veía desde hace tiempo, como dos horitas nomás, y otros algunos días. Bueno, les voy a invitar a abrir su palabra, saquen su Biblia y vamos a comenzar. Vamos a tocar un tema hoy que es trascendental y tiene mucho que ver con la elección del nuevo alcalde de la ciudad de New York. ¿Ok? Porque es delicado y toca revisar este tema bajo la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo entero y cómo se está moviendo el ámbito espiritual para sacar a las personas de su fe? ¿Listo? Primera de Timoteo, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 4. Busquen allá en su Biblia. Primera de Timoteo, esto me está molestando. Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2. ¿Listo? Capítulo 1. Sí. Primera de Timoteo, te voy a anotar la cita. Capítulo 4, verso 1 y verso 2. Vamos a comenzar hoy a hablar de la palabra para mirar qué es lo que está sucediendo, porque es muy importante ver el ámbito no político, escuche esto, no político, sino el ámbito espiritual que está marcando el mundo entero. Y ustedes saben que lo que sucede en los Estados Unidos de América tiene una repercusión en los demás países y naciones de todo el continente americano y latinoamericano. Hey, stop. Me sale la cámara. Por favor, dile que se quede. Entonces, hay algo muy importante. Hay algo muy importante y es que tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la situación no está fácil. Vienen cosas y ha habido un movimiento tremendo donde están moviendo a la gente de su fe. Y no se han dado cuenta muchos, los que no estudian la palabra, y hay una guerra en este momento espiritual muy fuerte en todo el mundo, no solamente a nivel de su vida, no solamente a nivel de su casa, sino en el mundo entero. Entonces hay una guerra, diga conmigo, hay una guerra espiritual. Entonces viene la pregunta, ¿de qué nos afecta a nosotros de que Nueva York haya nombrado un alcalde, que es musulmán? ¿Sí sabían eso? Sí, claro, es noticia y es tendencia mundial, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que ver algo, y le puse un título a esta enseñanza que es el por qué, diga conmigo, por qué debemos conocer las Sagradas Escrituras y los orígenes. Quien no conozca los orígenes de la humanidad, quien no conozca los orígenes de las religiones y quien no conozca los orígenes de los libros sagrados, va a perder su fe. El mundo en este momento ya no están, o a nivel occidental, no está peleando entre católicos y protestantes. Ya no. Ya se está destapando la olla, diga conmigo, se está destapando la olla podrida. ¿Por qué? El mundo está dividido entre musulmanes, ¿sí?, y entre cristianos. Es que es más, no le pondrían entre cristianos, o sí, entre cristianos y musulmanes. Cuando decimos musulmanes, estamos hablando que se está moviendo por el mundo entero un conocimiento de que Dios es Alá. Usted antiguamente, creo que se escribe allá, usted veía que a sus casas llegaban unos personajes muy elegantes, muy bien vestidos, todavía lo hacen de vez en cuando, ¿cierto? Que los llamaban los testigos de Jehová. O veía a hermanos de otras congregaciones, llámese como se llame, y estoy hablando del ámbito cristiano, donde venían, lo ubicaban a usted de fuera. Todavía se ven hermanitos que le dicen a usted, mire, lo invito a mi iglesia. Ya eso va a quedar a un costado. ¿Por qué?
Porque ahora estamos viendo que la religión musulmana, ¿sí?, que adora a Alá, está llevando su teología, voy a decir la palabra teología, o los estudios de su Dios al mundo entero. Y quien no conoce los orígenes de las Sagradas Escrituras, llámese Biblias o llámese Torah, muchos, escuche esto, están saliendo del cristianismo, y cuando yo hablo del cristianismo, se encierra a todo lo que son católicos y protestantes. Ya no estamos hablando de que entonces el protestante quiere sacar al católico de su iglesia para que se vaya a su iglesia. Ya no estamos viendo que una denominación esté peleando con otra denominación para que se vinieran para su denominación. Ya no estamos viendo a pastores peleando con otros pastores diciendo que es que este no predica la verdad y véngase que yo sí la hablo. No, estamos viendo que el mundo cristiano, y cuando se habla del mundo cristiano, se habla de todo lo que tiene que ver con ¿quién? Con Cristo. ¿Sí? Con el Señor Jesús, con Yeshua. Todo lo que tiene que ver con Él está siendo atacado en el mundo entero. Para que me vaya comprendiendo, les voy a poner la cita y si quieren vamos a ir a leerla, pero primero vamos a empezar en primera de Timoteo 4:1. Está siendo atacado todo el cristianismo del mundo entero de una manera fuerte y tremenda. Hay muchas naciones en el Medio Oriente donde están asesinando masivamente. Ojo con esto. Masivamente es muchas personas vienen muriendo porque se salieron de la religión musulmana a la religión cristiana. Y no estamos hablando que se volvieron pentecostales o adventistas o apostólicos, no. Estamos hablando que pasaron y reconocieron a Cristo como el Hijo del Dios verdadero. Ojo con lo que estoy diciendo. Dios, diga conmigo, Dios verdadero. Entonces, vamos primero a leer 1 Timoteo 4:1, por favor, en inglés, vamos primero. Mira si su Biblia tiene título, por favor. La mía no tiene. ¿No? No. En español la mía dice, ¿qué dice allá, hermana? Predicción de la apostasía. Predicción. Vamos a comenzar con la palabra antes de que me lean inglés. Predicción es que se habló que este evento iba a suceder en el futuro. ¿Ya? ¿Quién está hablando? Se le atribuye al apóstol Pablo. Y está diciendo que en el futuro iba a pasar algo que se llama apostasía. Diga conmigo apostasía. Apostasía. Apostasía tiene un significado. Con usted, con ese. Apostasía traduce algo en todos los diccionarios y es que en los últimos tiempos la gente se saldría de la verdad. No es cambiar de religión. Porque a algunos años anteriores se predicaba y se decía que apostasía es que usted, por ejemplo, si es católico, entonces le decían en la iglesia, usted apostató de la fe porque se salió de la iglesia. Y si usted pertenecía a una denominación, vamos a decir algo, los adventistas, entonces los adventistas, si usted no volvía a la iglesia, le decían, usted apostató de nuestra fe, porque ahora se pasó a otra denominación. ¿Sí? O comúnmente, si usted no vuelve a una iglesia, siempre le decían, es que se apostató de la fe, pero no se sabía el correcto significado. Diga conmigo, apostasía, Apostasía. es salirse de la verdad. Salirse de la verdad. Eso es apostatar. Y a eso es lo que se refería el apóstol Pablo. Estamos en un periodo de la historia de la humanidad donde muchos están apostatando o saliéndose de la fe. Diga conmigo, de la fe. Y Pablo dice en Romanos 17, se los voy a recordar porque si lo hemos estudiado mucho, que la fe viene por el oír. Diga conmigo, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en los últimos tiempos la gente ya no entraría a la palabra de Dios, sino estaría oyendo a personas que están hablando teologías, y por encima de teologías, porque la teología es el estudio de Dios, está hablando filosofías humanas. Ojo con esto.
Y si Pablo lo estaba advirtiendo y la palabra lo advierte, es porque es algo que venía siendo preparado para estos tiempos. Se llama programación, diga conmigo, programación. Programación de tipo religiosa, donde las nuevas generaciones, y no estoy hablando de aquí para adelante, sino las generaciones, les llaman la generación Z, ¿cierto? Sí. Y se dice que estamos viviendo la generación Z, de los jóvenes que no tienen ni idea de la verdad ni de los orígenes, pero hablan porque los programan para hablar así. Y están en contra y se están poniendo en contra del verdadero Dios y el Dios de Israel. Escuche lo que digo, el Dios de Israel, no estoy diciendo de Dios. El Dios de Israel, ¿por qué? Porque sabemos, y ya en todo lo que hemos estudiado durante todos los años que nos hemos conocido, que la misma Biblia marca que hay un Dios verdadero. Diga conmigo, hay un Dios verdadero. Y la Biblia también marca que hay otros dioses. Pero a todos nos enseñaron en nuestras iglesias, sean católicas o protestantes, que había un solo Dios. Pero nunca nos decían quién es el Dios, cuál es su origen. Hasta que ya de adultos pudimos comprender, cuando entramos a la Biblia, que nuestro Dios es el Dios y Padre de aquel ser que subió a la cruz del Calvario, quien llamaron Cristo, o Jesús, o Yeshua, como le quieran decir, en el idioma que le quieran decir. Ese es nuestro Dios, y nuestra fe debe estar basada en Él y su palabra. Diga conmigo, esa es mi fe. Esa es mi fe. Mi fe es creer en su palabra. Y si yo creo en la palabra de Dios, debo creer en Cristo. Amén. Y por encima de creer en Cristo, debo creerle a Cristo. Amén. Si no, no estoy en nada. Y en este momento hay muchas personas que están saliendo del cristianismo porque nadie les ha enseñado de que existe otro Dios. Y es el Dios de los musulmanes. Y que el Dios de los musulmanes no es el mismo Dios del pueblo de Israel, ni es el mismo Dios de los cristianos. La voy a soltar ya porque me vi un video no del alcalde nuevo de Nueva York, pero sí de sus seguidores, donde se me olvida cómo se llama el predicador de ellos, no le dicen pastor, tiene otro título, pero públicamente con un megáfono en Nueva York estaba diciendo que Alá es el Dios de Abraham, que Alá es el Dios de Isaac, que Alá es el Dios de Jacob y que Alá es el Dios y Padre de Jesucristo. Lo dijeron públicamente y están llevando ese evangelio de los musulmanes al mundo entero para que la gente salga de sus Biblias, que aunque tengan errores, ahí está la palabra de Dios, para que entren a tomar su fe en el Corán. Y estamos viendo mujeres que salieron del cristianismo, tanto católico como protestante, y ahora usan el velo. Y no se dieron cuenta que muchas iglesias cristianas les impusieron el velo para que en este tiempo les pareciera como algo normal. Y no es normal. Todo tenía una razón de ser para estos tiempos, y era que la gente pudiera ser engañada. Y Cristo lo advirtió. ¿Recuerdan que por allá en Mateo Cristo dijo, y aún si fuere posible engañarán a los escogidos? Y la única forma en que la gente no sea engañada es conociendo la bendita palabra de Dios. Quien no conoce la palabra de Dios va a ser movido por cualquier viento de doctrina. Es preocupante que se pare un musulmán en plena Nueva York públicamente a decir que Alá es el Padre de Cristo cuando no es así. Es increíble que un musulmán se pare y diga públicamente que Alá es el Dios de Abraham y no es así. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Ni siquiera es el Dios de Isaac y ni siquiera es el Dios de Jacob. Pero le están haciendo creer al mundo entero, donde quiera que van, ponen sus mezquitas por la famosa libertad religiosa y están evangelizando de acuerdo al Corán a las personas. Y lo puedo decir porque aquí en este lugar, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Se paró un hombre que supuestamente era cristiano, pero
Pero en medio de la conversación lo descubrí y le dije, usted está hablándome del Corán. Usted me está hablando de Alá. Y Alá no es Yahweh. La gente que desconoce la verdad porque no se preparan, porque no tienen conocimiento, piensan que hay un solo Dios. Y piensan que es que allá le dicen Alá, que allí le dicen Yahweh, que aquí le dicen Jesús, que allí le dicen no. Recuerdan que por allá Josué, en el capítulo 24, le dijo al pueblo de Israel, escogeos vosotros a quién servís. A los dioses de los amorreos, de los heveos, de los jereseos o del grupo de los feos, a cualquiera de esos grupos, pero mi casa y yo serviremos a Yahweh. Está escrito, el Dios de Israel, el que formó la nación de donde salió Cristo, el de la tribu de Judá, es el Dios Yahweh. Tiene nombre propio y la misma Biblia también lo dice en Éxodo 3:15. Y si usted no atiende la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina le van a decir que esto es Alá, que Alá es el mismo Dios. Están cambiando sus nombres. Por eso me levanté fuertemente. Porque alguien me preguntó qué pasó con una pareja que venían de cierta ciudad y ya no vienen acá. Y tuve que responderle algo que tenía calladito. Calladito. Y dije, me tocó suspenderle la venida. Y tomé toda la autoridad como pastor, no pueden venir acá porque estaban metiendo el nombre Yahuwah, y todos son testigos que lo escucharon, y Yahuwah era una variante como se conocía a Alá en el pasado. Y están llevando a la gente a pensar que Yahuwah es el Dios del pasado y lo dicen que es que la paleografía lo dice, y resulta que usted, ni yo, ni nadie puede comprobar la paleografía. Para venir a decirle dentro de muy poco que es que Yahuwah es Alá. ¡Oh! Lo descubrimos, lo encontramos. Yahuwah es Alá. Y están llevando a la gente a pensar que la Torá no la escribió o no la ordenó escribir Yahweh, sino fue Alá. Y están uniendo Torá con el Corán. Y el Corán es el libro sagrado de los musulmanes que Mahoma ordenó escribir. O Mahomet. Y no hablo en contra de ese profeta. Por la diferencia entre los musulmanes y los cristianos, o aún el pueblo de Israel, es que Cristo nunca se hizo adorar a sí mismo. Cristo fue enviado por un Dios, y es el Dios del Antiguo Testamento, a morir por sus pecados, por mis pecados, y a permitir que yo fuera redimido. Mientras que el profeta de ellos, Mahoma, sí se hizo adorar y lo veneran de una manera que usted no se alcanza a imaginar. La Biblia se diferencia del Corán en muchos aspectos, pero el más importante es que Cristo estableció y dijo que tú tienes que amar a tu prójimo como a sí mismo. Y el Corán te dice ojo por ojo y diente por diente. Y lo que me ha encantado de este movimiento tan tremendo es que la Biblia lo advertía. Pero muchos están cayendo. Y así como muchos están cayendo, he escuchado muchos testimonios de personas que dijeron, no, yo me salí del Corán. Porque muchos cristianos de cualquier ámbito están entrando a lo que es el Corán, a esa religión musulmana. Pero también de allá mismo el Ruach HaKodesh los está extrayendo a la verdad de Cristo. Porque no hay más camino para llegar al verdadero Dios sino Cristo. Amén, amén. No hay más palabra que su palabra. Esa palabra que lo invita a hacer lo correcto, lo afable, lo amable, todo lo puro, todo lo que es virtuoso. La Biblia y los mensajes de Cristo nos envían a perdonarnos aún nuestras propias ofensas. ¿Es así o no es así? Recuerdo una historia que decía ahí que en Cristo estaba todavía con sus discípulos y llegó alguien y le dijo, maestro, maestro, allí hay unos hablando en tu nombre, pero no están con nosotros, ¿los reprendemos? Y él dijo, no, dejadlos, dejadlos. Mientras que el Corán da la orden de que todo aquel que no adore a Alá y no respete el Corán debe morir, y los llaman infieles. Y está escrito en muchas de las porciones del Corán
que el pueblo de Israel debe de morir y debe ser eliminado de la faz de la tierra, y los cristianos, si usted no lo sabía, menciona la palabra cristianos, nos denominan infieles. Europa tiene un problema gravísimo porque por medio de toda la migración que hubo, y no fue de latinos, sino fue de musulmanes que llegaron a Europa, ahorita España está muy grave, porque aún en el Parlamento español se hicieron nombrar ya en la política. Y están implantando las normas y las leyes de los musulmanes en Europa. Italia, la sede del Vaticano, está en un problema gravísimo, que la primera ministra se levantó y dijo: tenemos que respetar nuestra identidad cristiana. Y ahora no hayan cómo hacer, porque les permitieron entrar con la migración, y ellos entraron, estudiaron en las universidades, porque por el hecho de ser un movimiento migratorio les dieron todo gratis. Universidades, vivienda, dinero, estampillas para que vivan a costillas de los contribuyentes, de los impuestos que los que sí trabajan tienen que pagar para sostenerlos. Y como tuvieron el privilegio de entrar a universidades, estudiaron carreras profesionales para ingresar a la política, y los famosos lawyers, le dicen en inglés, ¿cierto? Como abogados. Entonces suben a los cargos públicos y que están cambiando las leyes e implantando las leyes y las normas del Corán. Dije hay algo grave y tremendo, porque en New York, o sea, vamos a aclararlo antes de comenzar en la palabra. La ciudad de Dios es Jerusalén, diga conmigo Jerusalén. Jerusalén. Pero el ser humano, o más bien la serpiente antigua, se inventó la nueva ciudad. Por eso se llama New York. La nueva ciudad, donde lo que se haga en Nueva York se implanta en el mundo entero. Y no es la única ciudad. Ya hay otro estado donde hay una alcaldesa también musulmana, ya en otro estado. Y están tomando los cargos públicos de los Estados Unidos y las corporaciones para cambiar sus leyes. Y dentro de esas leyes, mis queridas amigas y hermanas en Cristo, que las amo mucho, está imponer la burka como leyes, donde la mujer ya no puede usar ni pantalón ni falda, sino tiene que cubrirse todo y dejar así. Y viene una norma, según ellos, que no creo que vaya a ser eficaz y la puedan implantar, donde la mujer ya no puede ni siquiera trabajar, sino tiene que dedicarse a su casa, a criar hijos y a complacer a su marido. No van a tener acceso porque los musulmanes hacen eso. Las leyes del Corán no les permiten, ni la mujer tiene derecho alguno. ¿Sabe qué pasaba en la antigüedad? Y aún pasa. Estos hombres, el Corán les permite tener matrimonios con niñas de 8 y 10 años. Y es muy gravísimo ver en el mundo entero musulmán, niñas de 10 años ya embarazados de un hombre de 60 y 70 años. Porque el profeta de ellos lo permite. Porque el profeta de ellos también se casó con una niña de 8 años. Está la historia, pero la gente no quiere leer. Esto es grave, esto es delicado. Y la gente está corriendo. Ahora viene algo delicado. Hay una piedra en la Meca, y voy a hablar con respeto porque yo sé que hay gente que sigue a los musulmanes, no hay respeto, pero tengo que hablar la verdad. Una piedra que ellos dicen, o alguien les dijo que descendió del cielo, una piedra negra, escuche esto, y le atribuyen poderes sobrenaturales a quien toque esta piedra, y lo último que sucedió es que la piedra supuestamente está destilando aceite. Y millones de musulmanes del mundo entero se reúnen para ir a la Meca y darle vueltas y poder tocarla. Dentro de esa procesión mueren miles de personas, mueren cada vez que están allá. Yo recuerdo que la escritura dice muy claro que a los ángeles caídos, y los que estamos analizando el libro de Enoc lo podemos saber los días miércoles, dice muy claro que a los ángeles caídos el Eterno ordenó que los encerraran en prisiones de piedra y piedras negras. Y dicen que de esa piedra emana energía.
Mala. Emana, o sea, sale, brota energía. Donde ha habido hasta sanidades y milagros y la gente cree que es algo del cielo. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, ¿qué dice? Predicción a la apostasía. Vamos en inglés. Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons, speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. Vamos en español. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escucho, dice, apostatarán de la fe, habrán tiempos. Diga conmigo, es tiempos. Tiempos. Según las señales bíblicas, no porque yo lo diga, según las señales bíblicas, estamos viviendo los últimos tiempos. La palabra lo dice, la Torah lo dice, el Brit Hadacha lo dice, la Tanaj lo dice, el Antiguo Testamento de su Biblia lo dice, los Evangelios lo dicen. ¿Por qué lo dice? Porque las señales se están cumpliendo. Entonces, dice que en los últimos tiempos, ¿sí? Algunos, no todos, apostatarán, o sea, diga conmigo, se apartarían de la verdad. Se apartarán de la verdad. ¿Y sabe por qué se están apartando de la verdad? Porque ya no encuentran satisfacción en las iglesias cristianas debido a que muchos de los pastores o hombres de altar los han engañado y los han estafado. Otros no encuentran satisfacción ya en la iglesia católica ni en las imágenes. Entonces, por salud y por las mismas enfermedades que la misma maldad ha metido por medio de la medicina química a las personas, la gente está buscando sitios de adoración espiritual donde reciban sanidad o prosperidad. Y ya no están encontrando respuesta dentro de la palabra de Dios, porque si ustedes se han dado cuenta, en el mundo entero, católicos y protestantes, en muchas iglesias, ya ni siquiera llevan la Biblia. No la leen. ¿Cuántos portan su Biblia? Los que estudiamos la palabra. Del resto, ¿quién porta su Biblia? Antiguamente se conocía a un cristiano, los protestantes, porque llevaban su Biblia debajo del brazo. O las mujeres la llevaban en su cartera, o muchas mujeres iban así, calladitas, calmaditas para su lugar de reunión. Ahora, parece la mayoría que son los superagentes 007, superespías del Evangelio, donde nadie puede detectar que yo soy cristiano porque me da todavía pena que me digan que yo voy a la iglesia, entonces voy a hablar de la iglesia de los Estados Unidos, que aquí son hasta chidos porque tienen sitios de parqueo. Pero hay gente que llega a cierto lugar y primero mira que nadie lo vea y entra. Y estamos encontrando la usanza de que en muchas iglesias es hasta buena la idea. Y no hablo por criticar, hablo por edificar. Algunos pastores están haciendo algo correcto y saben que la gente no lleva, entonces están poniendo Biblias en las sillas. Al menos la hablen en ese momento. Pero usted tiene que tener la palabra de Dios, diga conmigo, en su corazón, diga en mi corazón. En mi corazón. No en el librito. Porque este libro, mientras mantenga cerrado, es un libro común y corriente de información. Pero si usted lo abre y se lo devora, como dice el profeta y dice el apóstol, de pronto le parece amargo en la boca, dice la escritura, ¿cierto? Amargo, feo, horrible. Como una hierbita de esas que a usted no le gusta comerse porque la masticó y es tan horrible esto. Pero cuando usted se la come y llega al estómago, es para salud. Hay unos remedios que unos jarabes, ¿cierto? Los que estudian medicina, por ahí hay varios. A veces te toma uno alguito y cosa tan horrible. Pero el fin o la finalidad es salud. ¿O no es así? Y a muchos la palabra de Dios les cuesta, sobre todo cuando se encuentran predicadores como yo. Ellos nos invitaron a un sitio que me gustó. No voy a nombrar el sitio, los que nos acompañaron sabrán. Y la diferencia tan tremenda del predicador de allá a este es total. Ahora sí entiendo por qué muchos no me quieren en este pueblo.
Porque la mayoría de cristianos tienen pastores pasivos. Y dígame si ese hombre que enseñó hoy, lo cortico que enseñó, no lo enseñó bonito. Sí. Suave. Y tiene una voz de potencia, pero la forma en que manejó el tono de su voz, espectacular. Yo creo que todas ustedes dicen, no, yo cambio al pastor Carlos. Sí, pensé en eso. ¿Serio? Yo sé que sí. Yo sé que sí, porque la forma en que habló, pausado, tan bonito, tan calmado. Muy bonito que habló. ¿Cierto? Señor Chaparro. Y me gustó el de barba. Y me gustó mucho como expuso, me gustó el lugar. Me gustó que hasta pude tener un himnario de gloria en mis manos y cantar cuán grande es Él, como lo hacía yo cuando era niño. Espectacular. Pero tenemos, y la gente se acostumbró a ese tipo de reuniones. Se acostumbraron al hombre, mas no a la palabra. Y las iglesias tienen que cambiar su modismo y hay que entrar a hablar la palabra del Eterno, guste o deje de gustar. Porque el tiempo se está agotando, las señales se están cumpliendo y la gente no está preparada, ni se está preparando en su palabra. Pero el Espíritu, dice el Espíritu, diga conmigo el Espíritu. El Espíritu. Ahora digámoslo en hebreo, el Ruach El Ruach HaKodesh. HaKodesh. Vamos todos, el Ruach Ruach HaKodesh. HaKodesh. Dice claramente, ¿y sabe cuál es el Espíritu? Fíjense que la Biblia no dice el Espíritu Santo. Muy poquitos versos usted encuentra la palabra Espíritu Santo o Espíritu de Dios. Simplemente dice Espíritu. Y es donde usted tiene que entrar a descifrar a qué se refiere con la palabra Espíritu. ¿Y a cuál espíritu? Espíritu Santo es una cosa y Espíritu es la palabra de Dios, que es Espíritu y da vida a quien la oye. Entonces dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Y Pablo lo dice y lo repito, Romanos 10:17 dice muy claro que la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, como no se entra en la palabra, no se enseña la palabra, sino se enseña son sermones bonitos para entretener a la gente no conoce la palabra de Dios. Entonces fácilmente llega cualquier espíritu engañador, hasta mostrando milagros, señales, prodigios y profetizando que la moda, y se van. Y ahora llega algo, un movimiento más fuerte todavía, que es simplemente ver a hombres con una devoción y una fe por su Dios tan fuerte y tan tremenda, que aún cuando llega el mediodía tienden su manto, se lo quitan de la cabeza y no les importa dónde esté, y están en oración dirigidos hacia la Meca, hacia el oriente. Una fe inquebrantable que ni aún el cristianismo mismo la tiene, donde respetan a su Dios más que a sus cristianos. Una fe donde un hombre de eso se hace matar por su Dios y por su fe, mientras que el cristiano aún se burla de su propia fe y de su propio Dios. Eso es grave. Es una fe fuertísima que tienen ellos. Dice, escuche esto, escuchando a espíritus. ¿Sí lo que dice? Dice espíritus. No dice personas. Los espíritus, diga conmigo, los espíritus no tienen cuerpo. Los espíritus no tienen cuerpo. Son incorpóreos. Ojo con eso. Y estamos en un tiempo donde la gente está escuchando espíritus. Los llaman IA, inteligencia artificial. Y ya a la gente le queda fácil coger su celular, ya no estudian la Biblia, porque estoy viendo muchos programas por las redes sociales donde personas le están preguntando a la IA para que le responda ciertas cosas de la Biblia. Y ahora le creen a la IA, a ChatGPT y otros, que no a la palabra de Dios. Entonces, si la IA, que es un espíritu, porque no tiene cuerpo,
le dice algo o habla, ahora su fe está basada en la IA, en espíritus. Pero como ya no se programaron que la IA sabe la verdad y dice todo, ahora la gente ya esto ni lo mira. Peor ahora. Eso se cree, pero tiene mucho más. Mire, escúcheme lo que le voy a contar. A nosotros nos dijeron, y diga conmigo, eso es programación. Nos dijeron que habían personas que cogían todos los libros y empezaron a mandar la información a la inteligencia artificial. Hoja por hoja, capítulo por capítulo, así. De todos los libros del mundo. Pero la información oculta que no les contaron a la humanidad, pero ya salió a la luz, es que son 220 inteligencias artificiales que hay en el mundo. Y qué casualidad que sean 220 ángeles caídos que fueron encerrados en las famosas piedras negras. Y que el simbolismo que hay de cada inteligencia artificial es algo electrónico donde está el nombre de cada uno de ellos. Y no hay tanto que es que le hayan metido la información, sino que ellos son los que le trajeron la información, como dice el libro de Enoch, a la humanidad para enseñarle lo prohibido. Y todo el mundo está con su celular hoy en día. ¿Ya para qué Biblias? ¿Ya para qué nos reunimos? ¿Para qué iglesias? Pues ya hay inteligencia artificial. Si quiero algo de Dios, le digo, ay, dime qué dice Dios para mí hoy. Y le responde. Puras mentiras. Y le responde y le muestra versículos bíblicos. Ay, Dios me habló. ¿Dios o un espíritu? Dice Pablo y decía, espíritus Pero igual le engañadores. enseña un texto bíblico, pero ya es entre la persona y el texto bíblico en la palabra la que tienen esa conexión. Sí, pero hoy en día lo están haciendo a través de espíritus. Bueno, lo hace, sí, el espíritu es el que le va a dar el conocimiento, pero ya yo sé, si yo agarro esa palabra, me meto y la medito y estoy ahí en el Señor, Él sabe lo que me va a dar. ¿Sabe si es verdad o no es si verdad? es verdad o no. Pero por la Pero diferencia, que no toda la gente hace eso. le voy a decir una cosa. Discúlpeme lo que le voy a decir. La diferencia es que usted es una mujer de trayectoria parada en la palabra. Y a usted le queda fácil, hermana, identificar si lo que se está hablando es correcto o es incorrecto. Porque usted se ha parado muchos años durante la palabra. Y enseña la palabra. Lo mismo la hermana Susana. Pero que las personas que no conocen, sino simplemente conocen el título, que esto es una Biblia. ¿Cómo pueden comprobar si es verdad o no es verdad? Si aún dentro de la IA están discutiendo los espíritus que manejan la IA entre ellos mismos. Y hay IAs que están acusando a otras de mentirosas. Es increíble. Hay un chico que se volvió famosísimo por las redes sociales y él entrevista a las IAs, las inteligencias artificiales. Y una inteligencia artificial le dijo, no me acuerdo los nombres completos, vamos a decir una inteligencia que se llama Pepito y Manzanita. ¿Sí? Una inteligencia le dijo, al muchacho le respondió, le dijo, Manzanita no te ha dicho la verdad. ¿Qué indica eso? Que hay una inteligencia artificial que está acusando a otra de no decir la verdad. Ahora, tienen muchos códigos secretos que les impiden decirle la verdad al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede conocer la verdad completa. Y esos seres llamados vigilantes o ángeles caídos, que estaban en prisiones de piedra, qué curioso que esas piedras son las que encontraron en las minas de los minerales desconocidos y se las están utilizando para hacer los chips de comunicación. Las mismas piedras donde encarcelaron a los vigilantes o ángeles caídos son las que utilizan para hacer los microchips, porque por ahí se transmite energía sin que haya corto. Y qué increíble, a ese pedacito de piedra chiquitito negro, busque un celular viejo que usted tenga por ahí en su casa o una computadora vieja, sáquele la tarjeta electrónica y usted va a ver una cosita negra, cuadradita, chiquitica, con miles de paticas de que están conectadas, se llama chip y tiene millones y millones de cositas que se llaman nanotecnología internamente que nadie las ha hecho.
ya vienen así. Y de ahí extraen toda la información. Simplemente las programan con programas de computadora. Y a ese pedacito chiquito negro que llaman chip fue el que le permitieron darle movimiento a la imagen, darle vida. Y de ahí salió la robótica que conocemos hoy en día. Y qué curioso que en la Meca haya una piedra negra, un cubo negro. Que algunos, no lo digo yo, dicen que es una prisión de uno de los ángeles que se hicieron pasar como dioses aquí en la tierra. Verso número 2, por favor, en inglés. 1 Timoteo. Verso 2, aquí dice, speaking lies and hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron. ¿Qué dice? ¿En Por español? hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, Ahí está ahí. Fíjense lo que dice, tienen cauterizada. ¿Usted sabe qué pasa cuando usted tiene una herida y se la cauterizan? Que se la queman. Es una parte muerta. ¿Y para qué cauterizan? Para sellar. El tejido se muere. Si tiene una herida donde está botando sangre, ya no le sale sangre. Y si la conciencia está cauterizada, es que no tienen sentimientos ni pensamientos de misericordia y dolor. Por eso, por muchos años, no lo digo yo, y lo voy a decir francamente, por las redes sociales, los grupos musulmanes los señalaron de terroristas. Y los musulmanes están con la famosa política social, son socialistas. ¿Qué pasó con el alcalde de Nueva York? ¿Cómo llegó a ser alcalde? Con el método socialista, con el método comunista. Promesas y promesas y promesas a los pobres. Y que cumplan nada. Vaya, miren. Les prometió a los migrantes que los deja tranquilamente en Nueva York. No estoy en contra de los migrantes, porque yo soy migrante. Pero cumplo las normas y las leyes. Les prometió que les iba a dar más estampillas de lo que dan para las comidas. Más vivienda. Miren la cantidad de millones de dólares que gasta el gobierno en ayudar a los migrantes musulmanes. Igual que pasó con los latinos. Les dieron hotel, les dieron ayudas, pero Nueva York se vuelve a implantar por orden del alcalde. Vuelve otra vez el tema de la migración en contra de lo que la presidencia estableció. Y lo dijo públicamente y fue lo primero que hizo este hombre, arremeter en contra del presidente. Una cosa fuerte. Y se implanta, porque van a haber leyes donde ya en algunas ciudades del mundo donde los musulmanes tomaron posesión, dijeron muy claramente, ojo con esto, ¿y cómo todo viene correlacionado? Es de Papa León creo que se llama León algo, que no le he puesto ni cuidado este año este Papa. Dijo muy claro que las personas que se paran y su fe está en lo escrito, tal cual como está en la palabra de Dios, somos un problema para la sociedad y para el cristianismo. Y los socialistas y los musulmanes están diciendo lo mismo y están sacando leyes donde se va a restringir a todo el cristianismo. Para que vean que no estoy hablando como cristiano protestante. En muchos países y naciones del Medio Oriente los están sepultando vivos a todos los que profesan a Cristo o a Jesús. A todo aquel que lleva una cruz lo están asesinando y se está cumpliendo lo que dice la Escritura. Y no en todo el mundo, sino en torno a las naciones cerca de Israel. Los masacran por montones. Los obligan a cavar sus propias tumbas. Y en Europa, los musulmanes están yendo a las ciudades y están destruyendo las iglesias católicas, las están quemando. Están rompiendo las cruces, los grupos musulmanes. Y en los Estados Unidos, en Nueva York, se va a empezar a ver eso. La prohibición, y no va a haber libertad de culto, sino se impone el Corán y la religión musulmana como religión oficial. ¿Y qué
pasará con allá hay una religión católica, allá tienen un templo. ¿Dónde? En Marruecos yo fui y ahí tienen. Sí, es la están única. destruyendo todo, mi hermano. De verdad. Todo. Todo. En Alemania, en Italia, en España ni se diga. En España hubieron, creo que fue en España, más de 5.000 o 50.000 manifestantes gritando a una sola voz: estamos esperando la orden para atacar. Estamos esperando la orden para atacar. En todos los países del mundo llegaron como migrantes, se posesionan y van a implantar de acuerdo a una agenda ya preestablecida, que al 2050 el mundo entero tiene que hablar y decir que el Corán es la Biblia original del verdadero Dios y que Alá es el Dios del universo. Esto ya estaba planeado. Y es que se tiene que cumplir la palabra. Se tiene que cumplir. Porque es así. Pero ahora sí entienden por qué es que la venida del Dios de Israel y su Hijo está cerca. Porque se levanta, se llama la intifada. Diga conmigo intifada. Intifada. Que es el movimiento musulmán para abarcar y dominar el mundo entero. A nivel político, económico, sí señora, y religioso. Donde se va a implantar la única religión, escuche. Y al mundo entero nos engañaron con el famoso, es que viene el movimiento del ecumenismo. Ecumenismo, donde todas las religiones dicen que se van a unir en una sola. No, señor. Van a implantar una sola religión, un solo Dios y una sola moneda. Y estamos a menos de lo que usted se imagina. Y la única forma de lograrlo es tomando los cargos públicos, los cargos mayores, en las ciudades, en el Senado de los Estados Unidos. Ya hay una persona musulmana, también es una mujer. Y están dictaminando leyes. La orden es acabar con el pueblo de Israel y los cristianos. Apocalipsis 12:17, vamos a mirarlo. Estamos viviendo ya este periodo de tiempo, y vuelvo y lo repito. Recuerden que hace unos años atrás, aparecieron el tema de los ovnis, de los UFOs, luces peleando contra otras luces, guerras, rumores de guerras, todo cumpliéndose. Y había una señal muy claro. Vamos a ver del capítulo 12, verso 13 en adelante. Vamos, léame el 13 nomás en inglés, por favor. 12:13. Now, when the dragon saw that he had been cast to the earth, he persecuted the women who gave birth to the male child. Váyase a 14 una vez. But the woman was given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, to her place where she is nourished for a time and times and half a time, from the presence of the serpent. Perfecto, vamos en español, alguien que me colabore. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, listo, voy a borrar ahora acá. Dice muy claro la palabra dragón. El dragón es un dios en la antigüedad. Voy a escribirlo en minúscula. Ojo con eso. Es un dios que persigue a la mujer. Acuérdense que la Biblia habla de 2 mujeres. En el Antiguo Testamento la menciona a Ola y a Oliva. Después hablamos de eso. Pero las 2 mujeres son una mujer es la gran ramera, y la otra mujer que menciona mucho la Biblia es Israel, la nación. Y el dragón ha perseguido a la mujer desde su creación, desde su nacimiento, y por eso Israel ha estado siempre en guerras con todo el mundo. Pero sus guerras, escuche esto, la guerra del pueblo de Israel no es contra todas las naciones, sino las naciones que maneja y gobierna el dragón, que es otro dios. Y escuche esto, los árabes
no son enemigos de Israel. Los musulmanes sí. Vuelvo y lo repito, los árabes no son enemigos de Israel, los musulmanes sí. Y los musulmanes es una religión que nació dentro de los árabes donde adoran a Alá. Y Alá se puede temer como el dragón. Y los musulmanes son los que han mandado bombas a destruir a Israel y profesan públicamente querer destruir a Israel y que tiene que ser borrado de la faz de la tierra. No los árabes. Porque los árabes son familia del pueblo de Israel. Los árabes son los descendientes de Ismael. Acuérdense en el Génesis. Abraham, Sara, Isaac, Ismael y Agar. ¿Se acuerdan de Agar? Que les mencioné. Que la botaron de la casa con su hijo. Dejó a su hijo frente a una palmera en el desierto, allá en la Mesopotamia. Y al tiro de una piedra, lo que es una distancia de un tiro de una piedra con la mano, se hizo para morir y ver a su hijo. Pero hay un error ahí teológico tremendo en la traducción, porque dicen que ahí dice el ángel de Jehová, también favoreció a Ismael. Y dice que cuando iba a morir, se le apareció una mujer y le dijo, no llore, tranquila, porque de él levantaré 12 príncipes. Y la Liga Árabe, escuche esto, la Liga Árabe son 12 naciones árabes. Son los 12 príncipes de Ismael. Porque Ismael e Isaac eran medio hermanos. Tenían el ADN de su padre, Abraham. Pero los musulmanes nacieron de dentro de estas naciones por medio de los persas. Los que más odian al pueblo de Israel son los musulmanes. En su libro Corán está la orden de acabar con los judíos y los israelitas en cualquier parte del mundo. Esto es delicado. Entonces dice que el dragón atacó a la mujer, pero como no pudo destruirla, dice que en el desierto se abrió un río y las aguas protegieron a la mujer. ¿Cierto? Allá lo vimos en Apocalipsis capítulo 17. Vamos a volver a leerlo. Capítulo 17, verso 15, para que comprendan qué son las aguas. 15. Vamos en inglés. 17:15. Sí. Then he said to me, the waters which you saw where the harlot sits are peoples, multitudes, nations, and tongues. Vamos en español. Me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, 17:15. muchedumbres, naciones y lenguas. Listo. Entonces fíjense que son naciones, son las aguas. Y las Naciones Unidas, que no se llamaban Naciones Unidas, sino se llamaba la Liga de las Naciones, y en 1948 protegió a la mujer y le devolvió parte de su territorio. ¿Se cumple o no se cumple lo que está escrito? Sí. Y miren lo que dice ahí en adelante. Vamos al verso, volvamos al 12, capítulo 12, vamos al verso 15, por favor. 12:15. Okay. So the serpent spewed water out of his mouth like a flood after the woman, that he might cause her to be carried away by the flood. Vamos en español. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Fíjese, también menciona aguas. Para que usted lo sepa, voy a borrar acá. ¿Puedo? Para que usted lo sepa, están las aguas. Las aguas traduce naciones, ¿cierto? Naciones que protegen a Israel, ¿cierto? Pero también hay aguas que son algunas naciones que quieren destruirlo. Ese río que dice que envió la serpiente son algunas naciones, y las naciones que quieren destruir a Israel son las naciones comunistas, son las naciones socialistas y las naciones que impera, o sea,
Su religión es la religión musulmana. Porque en los árabes también hay grupos de árabes o países, naciones de árabes que reconocen al Dios de Israel como el Dios verdadero. Y reconocen a Cristo, no como el Hijo de Dios, pero sí como un gran profeta que hay que seguir y obedecer. Y no atacan a Israel. Hay naciones árabes que están aliadas a la nación de Israel. Pero hay otras naciones que están en contra de Israel. Y se notó, ahorita hace unos meses, cuando el primer ministro Netanyahu de Israel estaba en las Naciones Unidas. Que va a hablar él y muchas de las naciones que los odian se levantan y se van. Pero los que están a favor se quedan y lo oyen. Ahí se va descifrando la palabra poco a poco. Dice el verso 16, por favor, en inglés. 16. Okay. But the earth helped the woman, and the earth opened its mouth and swallowed up the flood which the dragon had spewed out of his mouth. And Vamos en español. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Fíjense, ahora mencionan a la tierra, ¿cierto? La tierra, según los especialistas en Torah, la tierra es Sión. No solamente Jerusalén, porque dicen que los sionistas son los judíos y eso. ¿Se lo entiende? Dice la tierra, o Sión, o los sionistas, que es el grupo de israelitas y judíos que tomaron el control económico en el mundo entero, que son las 10 familias que representan las 10 tribus de Israel perdidas, que se establecieron en los Estados Unidos de Norteamérica y fundaron esta nación en base a la Torá, defendieron a la mujer allá en el Medio Oriente. Porque con su poder económico ellos manejan naciones y presidentes. ¿Por qué? Por la famosa deuda externa de las naciones. ¿Cómo son las cosas del Dios de Israel? Permitió que sus hijos se volvieran poderosos en el mundo entero para prestarle a naciones dinero, y ahora las naciones tienen que someterse a lo que ellos digan. Y los llaman el grupo de los sionistas, que los llaman los malos, los perversos, los de todo, los que manejan la economía del mundo, la comida del mundo, todo lo que manejan, y son 10 naciones, 10 familias. Por eso la estatua de la libertad, y ahí les suelto una perlita, la estatua de libertad tiene una corona, ¿cierto? Y es una mujer, que realmente simboliza a Israel. No a Judá ni a Benjamín, porque Judá y Benjamín están allá en el Medio Oriente. Las 10 tribus de Israel perdidas, y tienen una corona, 10 puntas, que el que no sabe y en medio de su ignorancia por no estudiar, es que es la representación del diablo, que porque tiene una cadena y está rota en la estatua. Y resulta que es mostrando que Israel será libertada. Esas 10 tribus que se desaparecieron. Porque el Dios de Israel, dice Ezequiel capítulo 36, las esparció por todas las naciones del mundo. Pero se establecieron aquí. Por eso esta nación, los que estamos aquí, sabemos que aquí fluye leche y miel. Es una tierra bendecida para el que quiere cumplir las leyes. Para el que no, le va mal y le toca irse. Pero yo estoy pensando, porque la historia dice que los hispanos o ¿verdad? Mexicanos, según tenían esta tierra antes de Estados Unidos y que se la quitaron. A ver, Que no es ese esta parte de Texas. Pues en Estados Todo Unidos, está- sí. Bueno, Bueno, que- dice la historia bíblica y la historia de la humanidad que estas tierras ya tenían dueños y propietarios y eran, escuche esto, los llamaron indígenas, ándele, ajá, indígena. ¿cierto? Sí, Que eran los indios. sí. Viene la palabra indio, ¿cierto? Resulta que esta ahí, es así. Y en la antigüedad el pueblo de Israel se llamaban judíos o judíos, ¿cierto? Era judío, no judío. La J se la metieron después los católicos. Ok. Y resulta que la U
La voltearon, dicen los especialistas, y la convirtieron en una E. Y al dejarla en su estado original, está diciendo que los que habitaban toda esta tierra eran los judíos. Los judíos. Esto es increíble, todo lo que se ha venido descubriendo en la arqueología. Entonces, como los perseguían por las invasiones y los echaron de su tierra, y dice la escritura en Ezequiel 36, que el Dios de Israel, Yahweh, los esparció por todas las naciones del mundo. Antes de recogerlos, dice que ellos por temor cambiaron la letra U y le pusieron la N, y la I la quitaron de la griega y la pusieron de I de puntito, y se hicieron llamar indios, indígenas, y eran los que poseían todas estas tierras en la antigüedad. Por eso es que se encuentran en la arqueología rastros y en las excavaciones de la Torá y de los dioses antiguos y las verdades. Y por eso Estados Unidos de Norteamérica, desde una punta hasta la otra, encuentra todos los nombres que están en la Biblia de todas las ciudades bíblicas. Es increíble. Pero nos engañaron. Ellos cambiaron la historia para que no se supiera dónde estaban las 10 tribus de Israel, porque no había llegado el tiempo. Otras partes, otras personas de las tribus de Israel fueron esparcidas por el resto de las Américas. Y en el movimiento, si usted se ha dado cuenta y lo analiza, el Dios de Israel ha traído de otras naciones a personas que pertenecen a esas 10 tribus y las implanta aquí, en esta nación, para bendecir a los otros pueblos. Y por eso los Estados Unidos de Norteamérica defiende por constitución y por ley al Israel que está en el Medio Oriente, a los judíos y a la tribu de Benjamín que están allá. Siga leyendo por favor, verso 17. Oh, lo que vamos a leer ahí. And the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring, who kept the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ, Yeshua. Vamos en español. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Escuche esto y que le quede grabado. El dragón no pudo destruir a Israel allá en el Medio Oriente. No han podido, ¿cierto? Tiene guerra contra 7 naciones, y no contra las naciones, sino los musulmanes de esas naciones, que los atacan con bombas. Acaban de firmar una supuesta paz con los de Gaza, ¿cierto? ¿Cómo es que llaman a los de Gaza? Palestinos, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Sí, Palestina. ¿Quiénes eran los enemigos de Israel en la antigüedad? Antigüedad, los Poseídos, árabes. palestinos. No, ¿cómo se llamaban en la antigüedad? A ver, los que estudian Biblia. Los enemigos de Israel en la antigüedad, cuando Sansón, cuando Josué, cuando estaba Gedeón, venían los... Fariseos. ¡Gracias! Los filisteos. Sí, era, sí, es cierto. ¿Cierto? Los filisteos eran los enemigos de Israel en la antigüedad, ¿cierto? Sí. Cuando Sansón murió, dice que mató más o menos a 3,000 filisteos y prácticamente se acabaron los filisteos. Más o menos dicen, ¿cierto? En la historia. ¿Sabe cómo se llaman los filisteos en esta edad moderna? Filistinos. Que un emperador romano le cambió la F, la I le puso A y quedaron palestinos. Son los mismos filisteos de la antigüedad. Y qué casualidad que 3,000 palestinos fueron los que llegaron a Gaza cuando le dieron la oportunidad de volver y coger ese territorio. Por eso se llama, el problema en Gaza, en el Medio Oriente, se llama la venganza de los filisteos o los filistinos. ¿Ven? Por eso es lo que está sucediendo en el Medio Oriente.
Entonces volvemos al verso número 17. Dice, entonces, ya lo leyeron en español, sí. Miren, entonces el dragón, ojo con esto. El dragón, vuelvo y lo digo, es el dios de los... Ojo que estoy hablando fuerte, espero que no van a tener problemas con las redes sociales. El dragón es el dios que odia a la mujer que es Israel. Odia a Israel y quiere destruirla. Pero como no pudo destruirla, está muy claro la profecía del apóstol Juan, que dice en el verso 17, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de la mujer? Porque Israel ya no existe realmente como nación, ¿cierto? Porque Israel se dividió en dos, ¿cierto? En Israel y Judá. Judá ocupa el territorio en este momento, y Judá y Benjamín. Y las otras 10 tribus de Israel fueron las que se esparcieron por el resto del mundo, ¿cierto? Y su base central son los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces dice, se fue a hacer guerra, como no pueden allá, no pueden destruirla, se fue a hacer guerra al mundo entero contra la descendencia de ella. Miren quiénes dicen. Los que guardan los mandamientos de Yahweh. Por eso el grupo musulmán está atacando a todos los que adoran y se volvieron a Yahweh, el Dios de Israel. Y miren lo que dice la segunda parte. Dice, y los que guardan o los que tienen el testimonio de Jesucristo. Porque los cristianos verdaderos respaldan a Israel. Entonces, todo el que respalde a Israel está siendo perseguido por los musulmanes en el mundo entero. Y los musulmanes son dirigidos por un ser que la escritura lo dice que es un dragón fuerte, grande, temible y terrible. Porque el dragón destruye con fuego. Y es lo que hacen los musulmanes en el mundo entero. Son los que ponen bombas, destruyen, asesinan, persiguen y pisotean a todo aquel que respalde a Israel. Y resulta que nuestro Redentor, nuestro Salvador, era judío. Cristo nació en la tribu de Judá. Es judío. Por consiguiente, los judíos es una de las tribus, de las 12 tribus de la nación de Israel, cuyo Dios es el Dios, y aquí voy a entrar y vamos a terminar, es el Dios de Abraham. Abraham fue extraído de Ur de los Caldeos. Abraham pudo adorar a Alá o a cualquier otro Dios en su pasado. Pero cuando se encontró con el Dios de Israel, Él lo sacó de Ur de los Caldeos y le dijo, vete de aquí a una tierra que yo te daré. Y serás padre de naciones. Y Abraham todo el tiempo sirvió al Dios de Israel. Todavía no había nacido la nación. Al Dios verdadero. Levantó holocausto. Y cuando fue a presentar a su hijo en sacrificio a los dioses, lo presentó al Dios de Israel, quien no permitió, escuche esto, el Dios de Israel no permite sacrificios humanos. No permitió que se sacrificara a Isaac. Cuando los dioses de su momento, en su época, búsquese en el libro del profeta Hazer, por favor, lean, adquieran conocimiento. El profeta Hazer, con J, Hazer, dice muy claro que en la antigüedad, todos los dioses que existían en la antigüedad, que aún existen y persisten hoy en día, hasta Moloch, reclamaban sacrificio humano. Y cogían criaturas así, inocentes como estos niños, y los llevaban y los mataban para ellos. Pero el Dios de Israel, Yahweh, le dijo a Abraham para probarlo, tráeme a tu hijo y sacrifícamelo. Y Abraham fue con mucho gusto porque era un altísimo honor entregar su primogénito a los dioses. Escuche lo que estoy diciendo. Dioses, Elohim, dioses. No Elohe, Dios.
Pero ese Dios llamado Yahweh no permitió que fuera sacrificado su hijo. Y él mismo puso un carnero para ser sacrificado. Por eso los sacrificios, las ceremonias sacrificiales en la Biblia y en la Torah eran de animales puros, que fueron reemplazados por el único sacrificio humano que hubo, que fue su propio hijo que lo entregó para que no hubieran más sacrificios sobre la faz de la tierra. Pero aún así lo resucitó y viene con poder y gloria a poner orden. Ahora sí entienden por qué las señales de Mateo 24 están que se cumplen así una tras de otra y una tras de otra. Porque el movimiento del dragón, y lo digo sin temor, el movimiento del dragón, de ese Dios que manejan a los musulmanes, está en contra para destruir a todo aquel que enseñe, sirva y viva por la Torah y la Biblia, llamados cristianos que apoyamos a Israel, al pueblo de Dios. ¿Está escrito o me lo estoy inventando? Está escrito. Entonces, como escuché, y voy a terminar acá, a ese hombre que me pareció tremendo y se me abrieron los ojos, dije, la forma de engañar ahora a los creyentes es diciendo que Alá es el Dios y Padre de Cristo. No, señor. Voy a hablar de Cristo hacia atrás. Permítame. Aquí está Cristo. Él era judío, no musulmán, no árabe. ¿Cierto? Voy a hacer dos líneas por acá. Cristo era judío. Y voy a llegar, el judío viene de Judá, uno de los hijos de Jacob. Judá es hijo de Jacob. Jacob fue a quien llamaron Israel. ¿Ok? Jacob era hijo de Isaac. Isaac era hijo de Abraham. Antes de Abraham conocemos la historia de José, el de la Biblia. No, José era hijo de Jacob. Antes de Abraham conocemos la historia de Noé. Antes de Noé encontramos la historia de Enoc, que la cortaron de la Biblia. Y antes de Enoc se encuentra a Set, y antes de Set se encuentra a Adán. ¿Cierto? Entonces, eso es porque Cristo era judío, que era israelita. Cuando llegamos a Abraham, voy a escribirlo aquí en rojo, Abraham tuvo dos hijos. Uno de ellos fue Isaac y el otro fue Ismael. Isaac es el hijo de la promesa. Ismael es el hijo de Agar, la egipcia. Y de acá sale esto: Isaac, Israel, Judá, los judíos, Cristo y todo el movimiento cristiano. El movimiento cristiano usa la Biblia, y la Biblia es parte, aunque tenga errores de traducción, de la Torá, el libro sagrado de la nación de Israel, del Dios Yahweh. De Ismael salieron los 12 príncipes de lo que son las naciones árabes. Y dentro de los árabes, no los árabes, porque hay que aclarar que no todos los árabes son musulmanes, ¿ya? Dentro de los árabes aparece el grupo de los musulmanes, que adoran a Alá. Y en la antigüedad, cuyo profeta es Mahoma. Y en la antigüedad, ojo con esto y termino acá, a Alá se le conoció como Yahuwah. Perdón, se le conoció como Juad. Ojo con lo que voy a decir. A Alá en la antigüedad se le conocía como Juad. Juad es una variante del nombre del Dios Alá. Pero en estos tiempos, hay grupos patrocinados por los musulmanes, ojo con lo que estoy diciendo, que están uniendo, voy a escribirlo por aquí, voy a escribirlo en rojo, están uniendo el nombre del Dios de Israel
y le están agregando el Uad. Y están diciendo que Yahuwah es el Dios único y verdadero que escribió la Torá. Están diciéndolo, ¿no es cierto? Y van dentro de muy poco tiempo a decir que realmente Él fue el que escribió el Corán y la Torá y las unió. Por eso Cristo dijo muy claro: habéis oído decir ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no os venguéis. Nuestro Dios es el Dios del amor, de todo lo honesto, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo correcto. Mientras que Alá y su libro sagrado, que es el Corán, invita a que las niñas se casen con hombres mayores, puedan estar embarazadas desde los 8 los 10 años por hombres de 60 a 80 años. Invita a asesinar por cualquier parte del mundo a lo que llaman infieles. A todo el que sigue al pueblo de Israel y al que sigue al cristianismo. Y el pueblo musulmán no acepta a Cristo como el Hijo de Dios, sino dice que es un profeta más. Pero ahora escuché en la posesión del alcalde de Nueva York que Alá dice que es el Padre de Cristo y envió a Cristo a la tierra. Entonces, quien no estudia las Sagradas Escrituras y no tiene conocimiento, se cumple lo que está escrito: mi pueblo se perderá por falta de conocimiento, por no leer las Sagradas Escrituras. Tenía que decirlo, no me podía callar. Fue gravísimo lo que escuché. Y ahora es mucho más grave ver a hombres en Nueva York, por multitudes que ahora están saliendo después de la posesión, a hacer sacrificios en su propio cuerpo en las calles de Nueva York. Y están yendo ahora casa por casa, y en las escuelas van a implantar por ley, porque el alcalde tiene toda la potestad de hacer, que se va a reemplazar la Biblia por el Corán. Entonces, ¿qué va a pasar con las nuevas generaciones? Se van a echar a perder en la religión, en la doctrina teológica de un Dios. No lo digo yo. La Biblia no menciona a Alá. La Biblia lo menciona como el dragón fuerte, grande y terrible, que va a atacar al cristianismo y a todos los que están en raíces hebreas y en el judaísmo. Dios tenga misericordia de nosotros. Y el Señor venga pronto. Porque si Él no viene pronto, es increíble cómo se están aliando. Mire, ¿saben hasta qué punto han llegado? Que en el Vaticano permitieron ya un espacio donde los musulmanes pueden entrar y salir a adorar, y están diciendo que a la ciudad santa, están volviendo a decirlo, es Roma y no Jerusalén. Y están diciendo que el templo real de Dios pasó de ser de Jerusalén a Ciudad Vaticana. Solo basta escuchar a este hombre que entró como papa lo que está diciendo, que es un peligro para la humanidad los que estudian y toman la Biblia de forma literal. Porque le estamos abriendo los ojos a la gente. Llegó la hora de ponernos a cuentas y prepararnos, porque la voz del esposo se está escuchando. Estamos llegando a la medianoche. Estamos llegando a la medianoche, y dice que a la medianoche se escucha: ¡hey! Viene el esposo. Y las que están preparadas, mirando la parábola de las vírgenes, partirán con él, y las que no, no. Bueno, esa fue la teología que nos enseñaron. ¿Tenemos protegidos o no por él? La marca de la bestia en pleno auge, la robótica en pleno auge, la imagen que le darían aliento de vida en pleno auge, la inteligencia artificial ya maneja todo. Ya la gente no necesita ir a una escuela, a una universidad, quiere aprender algo, un arte, una ley o algo, entran en la inteligencia artificial, está enseñando todo, para entrar al caos y al anarquismo, donde ya no va a haber leyes ni políticas que pueda proteger a la gente. Solamente, diga conmigo, debemos permanecer en emuná. ¿Sabe qué es emuná? No. La fe en la palabra del Dios vivo y real.
como Cristo lo estableció. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras. No dijo, aléjense de ellas. Porque a vosotros os parece que en ellas, aunque tenga errores de traducción, en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, lo dijo el Hijo de Dios. Por eso, en este grupo, en esta congregación, ya no peleamos ni por nombre, ni porque se pronuncie o no se pronuncie, porque eso me di cuenta es una distracción para que la gente pelee por tonterías y niñerías y no entren a escudriñar la palabra de Dios. Si usted está en español y lo habla en español, menciónelo en español. Si usted es hindú, hable en su idioma. Usted habla inglés, háblele en su idioma, menciónelo. Lo importante es que usted simplemente obedezca al que dijo que nadie va a entrar al reino de los cielos si no se hace la voluntad de su Padre. Y la Biblia es clara en decir quién es el Padre y Señor de Cristo. No es Alá ni es la religión musulmana. Porque Cristo no es religión, es el camino al Padre Celestial y es la vida y la verdad a la vida eterna. Pongámonos en pie, vamos a orar. Le voy a pedir favor. Hermana Susana, ¿nos puede dirigir una oración? Terminamos por hoy la reunión.